Bueno, en esta oportunidad vamos a llevar con mi persona el curso de análisis dinámico de estructuras. Entonces, permítanme compartir la presentación antes de abordar el primer capítulo. Vamos a dar un pequeño resumen sobre el avance de este curso, ¿no? Primer capítulo, nosotros realizaremos una breve descripción de los conceptos fundamentales del análisis dinámico de estructuras. Veremos y analizaremos la situación en la que la carga externa es función del tiempo. La carga externa no depende, ahora depende del parámetro tiempo. ¿Cómo son las cargas de sismo, cargas de viento, las cargas de explosión, las cargas generadas por el movimiento de equipos? Entonces, esas cargas se caracterizan por ser función del tiempo, es decir, van cambiando su magnitud y su dirección en cada instante de tiempo. También tocaremos el tema de las diferencias entre un análisis estático y un análisis dinámico. Principalmente, aparte de la variación en el tiempo, se diferencian en la forma de aplicación de la carga. En un análisis estático, la aplicación de la carga externa es lenta, ¿no? Es lenta. En cambio, en un análisis dinámico, la aplicación de la carga es instantánea, ¿no? Eso lo podemos ver en las cargas sísmicas, ¿no? Las cargas sísmicas son cargas que se aplican de manera repentina, de manera brusca. Lo mismo las explosiones, ¿no? Son cargas de elevada magnitud en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y esa es otra de las principales diferencias entre el análisis estático y el análisis dinámico, donde ya no solo interviene la rigidez de la estructura, sino también existen conceptos un poco más avanzados como son la masa y el amortiguamiento, ¿no? Que lo vamos a ver en este curso. También es importante mencionar que nosotros debemos realizar modelación o cómo podemos modelar una estructura, ¿no? Generalmente, o no generalmente, siempre nosotros utilizamos modelos matemáticos basados en propiedades físicas de los materiales o realizamos el modelamiento de cargas, ¿no? Este modelamiento consiste en proponer una teoría matemática que sea válida y se asemeje al comportamiento real de la estructura, pero esto es una idealización. Entonces, tal vez debemos tener en cuenta que estas idealizaciones que nosotros vamos realizando tienen ciertas limitaciones, ¿no? Limitaciones como la linealidad, limitaciones como estimar una carga, ¿no? Mediante funciones simples, mediante funciones no muy complejas, o tal vez resolver ecuaciones. Generalmente vamos a tocar ecuaciones diferenciales, pero estas ecuaciones son complejas, entonces nosotros buscamos alternativas que nos permitan aproximarnos a la solución real mediante métodos numéricos, mediante técnicas numéricas. Entonces, vamos a tocar un poco esa parte, ¿no? De la modelación. Veremos cuáles son las limitaciones del modelo matemático que nosotros proponemos para resolver estas estructuras. Y estos modelos matemáticos que se proponen que se van a ver en este curso, tal vez no de forma profunda, pero sí vamos a tocarlo, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Son los mismos modelos que utilizan programas comerciales como SAP 2000, como Midas, Robot, etcétera, ¿no? Son modelos matemáticos basados en elementos finitos que permiten resolver estas estructuras ante cargas dinámicas. Ya en el capítulo 2 hablaremos sobre el análisis de sistemas de un grado de libertad, que son los más simples, ¿no? Y son los más fáciles de entender, ¿no? El concepto detrás de ello es fácil de interpretarse. Es muy intuitivo el analizar un sistema de un grado de libertad. Acá ya veremos los conceptos como la fuerza de inercia, veremos conceptos como el amortiguamiento, que es la rigidez, que es un periodo fundamental de vibración, que es una frecuencia natural de vibración, cómo esta frecuencia afecta en la estructura,
qué es el amortiguamiento, cuándo existe un amortiguamiento crítico, cuándo existe un subamortiguamiento o sobreamortiguamiento, cómo se comporta la estructura ante este fenómeno. Entonces, acá ya empezaremos a hablar sobre estas situaciones, ¿no? Veremos la vibración libre amortiguada. Entonces son conceptos que son básicos, pero nos van a ayudar a entender el comportamiento de estructuras mucho más complejas, como pueden ser edificios, puentes. Un ejemplo acá, la presentación, acá se ve, acá hay este es un amortiguamiento de masa sincrónica, el cual consiste en darle amortiguamiento a la estructura en base al peso de la masa. Entonces acá ya se ve esos conceptos. ¿Y dónde se aplican esto? Esto se aplica en edificaciones altas, ¿no? En edificaciones que tienen 70, 80 pisos, en el cual el amortiguamiento viene a ser un factor crítico en la estructura. ¿Por qué? Porque el periodo fundamental de la estructura es muy elevado, lo cual lo hace muy flexible. Entonces, para contrarrestar este comportamiento se buscan formas de amortiguar a la estructura. Entonces acá ya veremos esos conceptos, cómo el amortiguamiento es importante en estas edificaciones. Ya en el capítulo 3 nosotros hablaremos sobre la respuesta dinámica de sistemas de un grado de libertad. Tal vez no toquemos todavía sistemas de varios grados de libertad, pero acá ya veremos las formas de resolver una estructura ante cargas dinámicas, ¿no? Hablaremos sobre las respuestas de estas estructuras ante cargas periódicas o excitaciones armónicas. Veremos el tema de las cargas de impulso y las cargas arbitrarias, que son cargas pueden representarse con funciones un poco más complejas, los cuales son ya difíciles de tratarlos matemáticamente. La ecuación diferencial que se genera es bastante compleja, es muy difícil de resolverla, entonces se opta por emplear métodos numéricos. Y acá ya empezaremos a ver los métodos numéricos más conocidos para propósitos del análisis dinámico, los cuales son el método de la diferencia central y el método de Newmark. Entonces acá ya empezaremos a tocar el tema de las soluciones numéricas. Realizaremos ejercicios basados en estas dos propuestas y veremos cómo resolverlo, ¿no? Veremos cómo analizar estas estructuras mediante métodos numéricos. Ya en el capítulo 4 nosotros realizaremos una pequeña introducción al análisis sísmico. Tal vez el tema de pequeño no es lo adecuado, ¿no? Pero sí aquí veremos ya un análisis mucho más práctico, ¿no? Práctico para sistemas o para edificaciones convencionales, ¿no? Acá hablaremos sobre la excitación sísmica, que es una historia de la respuesta. Veremos el concepto de espectro de respuesta, que es una forma bastante elegante de tratar el análisis modal espectral, que es muy común en nuestro medio. De hecho, debe ser el análisis número 1 para propósitos generales, ¿no? Entonces acá ya veremos cómo elaborar nuestro espectro de respuesta, veremos cómo analizar o cómo elaborar un espectro de desplazamiento, veremos cómo elaborar un espectro de velocidades y aceleraciones. Y como les indicaba, es una forma bastante elegante de analizar estos problemas un poco complejos, ¿no? Como es el tema de sismo, mediante soluciones mucho más simples. También analizaremos los espectros de diseño y los espectros elásticos que se utilizan en las normativas modernas, ¿no? Como la normativa americana, la ASCE, y la normativa boliviana, ¿no? Que se basan en la elaboración de espectros de diseño y de respuesta. Entonces, en este capítulo, nosotros elaboraremos esos espectros, veremos cómo se elaboran y veremos cómo el programa toma este espectro y realiza el análisis, ¿no? Ya en el capítulo 5, nosotros realizaremos una breve introducción al análisis de sistemas de varios grados de libertad. ¿Qué es lo común, ¿no? ¿Qué es lo común en las estructuras civiles, ¿no? Los edificios están conformados por varios grados de libertad, entonces es necesario que nosotros entendamos cómo analizar estos sistemas estructurales, ¿no? Acá ya veremos el tema de la matriz de masa, que es una matriz de rigidez, cuál es la ecuación matricial del movimiento, veremos el tema de vibración libre, cómo determinar estos periodos y frecuencias naturales de vibración de la estructura,
de varios grados de libertad. Entonces acá ya entrarán conceptos matemáticos provenientes del álgebra matricial, como son los autovalores, los autovectores, ¿no? Veremos cómo resolver estos ejercicios mediante la aplicación de estas técnicas matemáticas. También hablaremos sobre el tema de la participación modal y los modos de vibración de la estructura, que es un tema muy importante y es la forma en la cual los programas computacionales realizan el análisis dinámico, ¿no? El análisis dinámico modal, mediante estas formas modales de vibración, ¿no? Aquí ya veremos un poco el tema de la ortonormalidad entre los modos de vibración y cómo mediante una técnica matemática bastante elegante, nosotros desacoplamos grados de libertad que se encuentran conectados y convertimos en sistemas o en ecuaciones diferenciales que no dependen de otros grados de libertad, ¿no? Tal vez ahorita es un poco inentendible el tema, pero cuando ya veamos este capítulo van a ver que es una forma bastante elegante de tratar estos problemas. Finalmente, nosotros ya en el último capítulo realizaremos una aplicación práctica mediante el software y una comprobación mediante un método manual, ¿no? Acá para eso nos servirá el programa SAP 2000 y MATCAD, ¿no? Entonces nosotros calcularemos los periodos y las frecuencias naturales de vibración con el programa SAP 2000 y también lo verificaremos con nuestras planillas de MATCAD, ¿no? Y finalmente abordaremos el tema del análisis modal espectral de un edificio. Tocaremos y veremos los conceptos del cortante basal, veremos el tema de las derivas, veremos cómo definir la masa de la estructura, cómo definir amortiguamiento y veremos los resultados, ¿no? Los resultados que nos ofrece el software respecto a los desplazamientos y deformaciones, más no el tema del diseño, ¿no? Este es un curso enfocado en el análisis dinámico y no en el diseño estructural, ya sea en hormigón armado o en estructuras metálicas, ¿no? Entonces nos limitaremos al análisis estructural ante cargas dinámicas. Respecto a la bibliografía, ¿no? Este es un tema muy importante y siempre me es conveniente compartir o mencionar cierta base bibliográfica para que el participante pueda consultar, pueda extraer mayor información, pueda resolver algunas dudas que tal vez no se presenten en el curso, ¿no? Entonces, creo que el más conocido y el más empleado es el Chopra, ¿no? Dinámica de estructuras de Chopra, que está en internet. Basta con colocar en el buscador el título del texto y lo van a poder descargar. Es el libro en el cual nos vamos a basar. Todo el curso se basa en este texto, ¿no? Obviamente tiene conceptos de otros textos, pero la mayor parte está basado en este libro. Entonces es muy recomendable y aparte que está en español. Otro libro también que recomiendo es Dinámica Estructural de Mario Paz. Un libro tal vez un poco más antiguo que Chopra, pero tiene las bases sólidas. La forma de explicar del autor es bastante entendible. No hay mucho tecnicismo como en el Chopra. Es tal vez algo bueno. Otros libros, bueno, son libros ya en idioma inglés que tal vez ese es el inconveniente, ¿no? Que están en inglés y es un poco un obstáculo tal vez, ¿no? Pero si alguno de ustedes habla o entiende inglés, puede consultar estos libros. Y hay un libro más, el The Cloud. No lo puse acá, pero si alguno de ustedes lo tiene, igual es un libro bastante bueno y Chopra se basa en ese libro, ¿no? O mucho de la teoría de Chopra está basado en el libro de Cloud, que es más antiguo, pero sigue siendo un referente en el ámbito de dinámica estructural.
Si existe alguna duda, alguna consulta, por favor me lo hacen saber y si no, vamos a empezar con el primer capítulo. Vamos a empezar a ver ya los conceptos fundamentales. Bueno, entonces, permítanme compartir la siguiente presentación. Acá está. Bueno, antes de comenzar con el primer capítulo, quiero aclarar, no aclarar, sino indicar lo siguiente. En los cursos que particularmente dicto, tomamos un descanso de 5 minutos al finalizar la primera hora del curso, ¿no? Por el tema de tal vez recobrar energías, tomarnos un vaso de agua o una taza de café para recargar energía, ¿no? Entonces, ese procedimiento, ese cronograma de avance del curso se va a mantener en este curso. Entonces, a las 9 vamos a tomar, a las 9 o faltando 5 minutos para las 9, vamos a tomar un pequeño descanso. ¿Ya? Ahora sí. Y antes también, me olvidé. Al finalizar el curso se va a presentar una práctica, o casi al finalizar el curso se va a presentar una práctica en el que ustedes van a tener que resolver un ejercicio de autovalores y autovectores para calcular los modos y los periodos de vibración de un sistema de varios grados de libertad, ¿no? Eso lo van a presentar en MATCAD, entonces es la práctica final que se va a presentar en el curso, ¿no? Obviamente, esto va a ser guiado, ustedes van a tener un determinado lapso de tiempo para que puedan realizar sus consultas, para que puedan absorber algunas dudas o incluso se los pueda revisar el procedimiento y verificar si es correcto o tal vez hay alguna observación. Entonces, la práctica va a ser guiada para los que quieran o necesiten alguna ayuda respecto a esa parte, ¿no? Entonces, con eso creo que se acabó el tema de la presentación del curso y podemos avanzar con el primer capítulo. Bueno, ¿a qué hace referencia el término dinámico? Esto es importante aclararlo, porque en base a esto nosotros vamos a poder identificar cuando una estructura está sometida a una carga dinámica o cuando nosotros podemos idealizarlo como una carga estática. Una carga dinámica es aquella carga o fuerza que se le aplica a la estructura y esta puede cambiar de magnitud y de dirección en función al tiempo. Esto es muy importante, ¿no? Una carga dinámica cambia de magnitud y dirección en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Puedo yo tener acá un edificio. Van a disculpar por el dibujo. Espero que se entienda que es un edificio. Y está emplazado sobre una zona con sismicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tiempo inicial puede ser que no existan movimientos del suelo, pero en un determinado tiempo va a existir un movimiento del suelo, ¿no? Un movimiento sí, que va a tener una magnitud y va a tener una dirección, ¿no? En un instante de tiempo t. Y en otro instante de tiempo t puede existir un segundo sismo con dirección contraria y con una magnitud mucho menor, ¿no? Entonces acá podemos ver que esta carga sísmica es dependiente del tiempo, ¿no? Cambia la magnitud y la dirección en base al tiempo. Lo mismo pasa en tema de viento. Puede ser una edificación, una estructura que esté sometido a velocidades de viento de 70, de 150, de 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces la magnitud del viento va variando, va cambiando en base al tiempo. Obviamente lo más conservador es trabajar con una carga de viento o con unas cargas de sismo crítica, ¿no? Basado en observaciones del terreno, basado en registros sísmicos y demás. Pero la idea del cambio en función al tiempo está
está enfocado en esta parte, ¿no? En que la magnitud y la dirección cambian en cada instante de tiempo. Ahora, ¿qué es una respuesta estructural? Porque esto es un término que también lo vas a ver en muchos libros, en muchos textos, en muchos artículos científicos relacionados al análisis dinámico. La respuesta estructural hace referencia al cálculo de tensiones, desplazamientos y deformaciones resultantes de la aplicación de la carga dinámica. Entonces, como esta carga dinámica varía en el tiempo, la respuesta estructural también va a variar en el tiempo. Es decir, nosotros vamos a tener distintos desplazamientos, distintas deformaciones, distintas tensiones en cada instante de tiempo. Acá podemos ver algunos ejemplos de cargas dinámicas. Miren, la primera gráfica, la primera figura, podemos ver cargas sísmicas, ¿no? Acá tenemos cargas sísmicas producto del movimiento del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El suelo, este color, ¿no? El suelo sufre movimientos. ¿Producto de qué? Del choque de placas tectónicas, ¿no? Que se generan en un hipocentro y la proyección hacia el suelo es el epicentro, ¿no? Entonces, este choque de placas tectónicas libera grandes cantidades de energía. Y estas cantidades de energía se transportan mediante las famosas ondas sísmicas, ¿no? Estas ondas sísmicas no transportan materia, pero sí transportan energía. Y esta energía genera desplazamientos en el suelo de fundación. Acá podemos ver que tenemos distintos edificios y cada edificio se desplaza de distinta manera. Y acá entra el concepto de rigidez, acá va a entrar el concepto de masa, el concepto de amortiguamiento. Brevemente podemos ver lo siguiente, y acá este gráfico es bastante interesante. Tenemos edificaciones pequeñas, medianas y altas, ¿no? Tenemos este tipo de edificaciones. Cada edificación tiene una masa propia, tiene un peso propio, tiene una masa propia, tiene una rigidez propia y un amortiguamiento. El sismo va a afectar de distinta manera a una edificación pequeña o a una edificación grande. Las edificaciones pequeñas por lo general son mucho más rígidas y tienen un periodo de vibración mucho más corto. En cambio, las edificaciones altas tienen mayor flexibilidad y tienen un periodo de vibración más alto, lo cual los hace muy flexibles. Y en esta gráfica podemos verlo. La pequeña edificación tiene un ligero desplazamiento en la punta del edificio. En cambio, estas edificaciones mucho más altas, mucho más esbeltas, tienen mayores cantidades de desplazamientos en la punta del edificio. ¿Producto de qué? Producto de las propiedades de la edificación. Son masas, rigidez y amortiguamiento. Acá también podemos ver otro ejemplo de análisis dinámico, ¿no? La carga de choque. Acá podemos ver que tenemos una edificación, un pórtico, en el cual la columna central fue impactada por un vehículo, ¿no? Entonces acá entra el concepto de análisis dinámico. ¿Por qué? Porque esta carga de choque es de una magnitud considerable y además es instantáneo, es rápido, es brusco. No, el vehículo no chocó de manera lenta, sino por lo general siempre va a chocar de manera abrupta. Entonces, el análisis dinámico se trata de analizar estas estructuras, ¿no? De analizar estructuras sometidas a cargas bruscas en un periodo corto de tiempo. Y eso se puede dar en el choque o en el impacto de un objeto sobre nuestra estructura, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, otra gráfica. Tenemos un edificio, acá está nuestro edificio, pero este edificio está afectado por una carga de explosión, ¿no?
Si bien la explosión no se generó en el edificio, sino fuera del edificio, ¿no? Acá podemos ver la explosión de una cisterna, van a existir, al producirse esta explosión, se van a generar ondas de presión. Y estas ondas de presión van a afectar nuestra estructura, ¿no? Entonces, igual, acá se ve el tema del análisis sísmico. Con el análisis sísmico podemos describir el comportamiento de una estructura cuando está sometido a cargas de presión. Acá tenemos otra aplicación del análisis dinámico. Este es un túnel de viento, bastante empleado por los americanos, ¿no? Un túnel de viento en el cual tenemos un modelo a escala, y este modelo a escala le aplicamos una carga de viento y podemos observar cómo se va a comportar la estructura, ¿no? Ahora, y para entender el comportamiento, para poder predecir el comportamiento de estos modelos a escalas, nosotros necesitamos realizar un análisis dinámico, ¿no? Porque la carga de viento es variable con el tiempo. Y además se aplica en cortos instantes de tiempo. Entonces acá otra aplicación del análisis dinámico. Y hay muchos más, pero estos son los más relevantes. Empecemos a hablar de ciertas propiedades en las estructuras. De hecho, las tres propiedades más importantes en una estructura, que son la rigidez. Esto tal vez ya lo conocemos, lo vimos en nuestros cursos de análisis matricial, tal vez alguno de ustedes llevó elementos finitos, entonces concepto de rigidez creo que está bastante consolidado, pero de todas maneras vamos a explicar brevemente esta propiedad física. La rigidez se puede definir como la capacidad que tiene un elemento o un sistema estructural para resistir deformaciones cuando se le aplica una carga externa. Es una fuerza interna que se opone al desplazamiento. Se opone al desplazamiento producto de una carga externa. Los elementos con alta rigidez se van a deformar poco. Un ejemplo de ello, el acero, ¿no? El acero se deforma poco comparado con un elemento que tiene menor rigidez, como es, por ejemplo, la madera, ¿no? La madera soporta menos carga antes de generarse deformaciones. En cambio, el acero necesitamos mayor fuerza, mayor carga para deformarlo. Entonces, el acero es mucho más rígido que la madera. O que el hormigón, ¿no? El hormigón. Entonces, la rigidez es la capacidad que tiene un elemento para resistir deformaciones ante cargas externas. Ahora, en un sistema estructural, como son las edificaciones, la rigidez de este sistema estructural va a ser la combinación de la rigidez de todos los elementos que lo componen. Por ejemplo, acá tenemos el mismo edificio, la misma edificación, pero cada elementito, ya sea el pórtico, las columnas o las vigas, van a aportar cierta rigidez a esta estructura. Y la rigidez de toda la estructura va a ser igual a la suma del aporte de las rigideces de todos los elementos que lo componen, de todos los elementos estructurales que lo componen. Esto tal vez ya se les hace conocido, ¿no? En el análisis matricial de estructuras, nosotros ensamblábamos una matriz de rigidez global, ¿cierto? Nosotros ensamblábamos la matriz de rigidez de la estructura y luego realizábamos la deducción. ¿Cómo ensamblábamos la matriz de rigidez? Mediante la suma de filas y columnas de ciertas matrices de ciertos elementos, ¿no? Entonces, lo mismo se hace acá. La rigidez es una propiedad física que se va a encontrar íntimamente relacionada
con la frecuencia y el periodo natural de vibración de una estructura. Y aquí la importancia de las rigidez. La frecuencia y el periodo natural de vibración de una estructura es muy importante en el análisis dinámico, ya que mediante este nosotros podemos ver cuán rígido o cuán flexible es una estructura. Perdón. Mil disculpas. Entonces, nosotros podemos calcular periodos y frecuencias naturales de vibración en base a la rigidez de la estructura. Y esta rigidez nos va a permitir estimar cuán flexible, cuán rígido es una estructura. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, con ejemplos numéricos, lo vamos a ver cuando modelemos un edificio en el SAT, ¿no? Cuando calculemos sus periodos de vibración, y vamos a ver que aumentándole mayor rigidez, vamos a reducir los periodos de vibración de una estructura. Otro concepto bastante importante, y es muy importante entenderlo, es el concepto de masa. La masa es una propiedad física que representa a la inercia de un cuerpo frente a la aceleración. Y acá, ¿no?, se toma generalmente la famosa segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Acá está la masa. Entonces la masa es la cantidad de fuerza que necesitamos para desplazar un objeto. Acá está el concepto de inercia. Entonces, de forma simple, nosotros podemos definir a la masa como la medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento cuando se le aplica una fuerza. Y esto es un concepto muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué es tan importante en el análisis dinámico y no en el análisis estático? Por lo siguiente. Voy a tener acá un péndulo, ¿no? Una estructura simple, sencilla, en el cual tiene una rigidez y una masa. Tiene una rigidez y una masa. Si a este péndulo yo le aplico una carga, una fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Primero voy a aplicar una fuerza lenta, ¿no? Para asumir que es una carga estática, ¿no? Entonces lo voy a aplicar lentamente, no lo voy a aplicar de manera abrupta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este péndulo? Este péndulo va a sufrir deformación, algo así, ¿no? O una regla, por ejemplo. Ustedes pueden hacerlo este experimento físico con una regla, ¿no? Entonces lo pueden deformar. Pueden deformar a su péndulo o a su regla, ¿no? Entonces va a sufrir una deformación y luego voy a retirar esta carga, pero igual, de forma lenta. De forma lenta. Si yo lo retiro, esta carga, de forma lenta, va a volver a su posición inicial. A su posición inicial. Entonces este sistema puede asemejarse a una carga estática. ¿Por qué? Porque la fuerza que se le ha aplicado ha sido de forma lenta. En cambio, ¿qué es lo que pasa en una carga? Perdón, en un análisis dinámico. Acá tenemos el mismo péndulo, tenemos la rigidez, tenemos la masa, tenemos acá una fuerza. Pero lo voy a aplicar ahora esta fuerza de forma brusca, ¿no? De forma rápida. Aplico y suelto suelto la fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar con mi estructura? Mi estructura va a empezar a oscilar, ¿no es cierto? Va a empezar a oscilar. Cuando se tire esa fuerza, la estructura se va a empezar a desplazar.
va a empezar a oscilar. ¿Por qué ¿Por qué va a empezar a oscilar? Porque va a existir una fuerza inercial, producto de la masa de este pequeño péndulo. La masa, ¿qué va a generar? La masa va a generar una fuerza de inercia. Y esta fuerza de inercia va a tender a desplazar a mi estructura. Acá también se va a generar la fuerza de inercia. Entonces va a desplazar a mi estructura. Si no hay amortiguamiento, el sistema va a vibrar infinitamente. Entonces, acá entra el concepto de la masa, ¿no? Por eso es muy importante en análisis dinámico tomar en cuenta la masa. Miren acá, por la forma en que se ha aplicado la fuerza, la masa no ha intervenido, ¿no? No ha generado esa fuerza inercial. En cambio, en una situación dinámica, por la naturaleza de la carga, se genera una fuerza inercial que tiende a vibrar a la estructura, ¿no? Entonces acá es muy importante el concepto de masa. Entonces veremos. La definición, como ya se indicaba, es la propiedad física que representa la inercia de un cuerpo frente a la aceleración, ¿no? Mide las resistencias de un objeto a cambiar su estado de movimiento cuando se le aplica una fuerza. La masa determina la magnitud de la fuerza inercial que se presenta cuando una estructura se acelera, ¿no? Y esto es básicamente la segunda ley de Newton, ¿no? Este párrafo nos indica que la fuerza inercial va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta propiedad también se encuentra íntimamente relacionado con el periodo y la frecuencia natural de vibración de una estructura. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Ya vamos a empezar a analizar sistemas sometidos a vibración libre. Y vamos a ver dónde entra la masa. Cómo está relacionado con el periodo y la frecuencia natural de vibración de una estructura. Para sistemas de un grado de libertad, la matriz la masa es simple, ¿no? Es simple de identificar. Pero para sistemas de varios grados de libertad ya es un poco más complejo y existen técnicas que nos permiten asumir que la masa se encuentra ya sea en los muros o donde se tiene masas concentradas. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Solo eso como adelanto. Otro concepto bastante importante es el tema del amortiguamiento. El amortiguamiento que tiene una estructura. Como dato extra, ¿no? El amortiguamiento es un concepto bastante complejo. Es bastante complejo y aún se siguen haciendo varias investigaciones para obtener modelos matemáticos mucho más precisos, mucho más reales, ¿no? Sobre el comportamiento del amortiguamiento en edificación, ¿no? Entonces aún este es un tema no nuevo, pero aún se sigue investigando sobre esta situación. ¿Cómo se define el amortiguamiento? Es la propiedad que tiene una estructura el cual le permite disipar energía cuando ésta se encuentra en vibración. Volvamos acá a nuestro ejemplo. Acá tenemos, si es que esta pequeña estructura no tuviera amortiguamiento, la vibración sería infinita, ¿no? Nunca pararía, a no ser que exista una fuerza que lo detenga. Pero eso no sucede en la realidad, ¿no? Eso no sucede en la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, este pequeño modelo, en algún instante de tiempo, va a equilibrarse, va a volver a su posición inicial. Va a volver a su posición inicial. ¿Por qué? Porque existe una fuerza restauradora, un amortiguamiento. El amortiguamiento se opone al movimiento producto de la vibración libre. Eso de manera simple. Intuitivamente ya podemos imaginarnos o ya podemos concebir el concepto de amortiguamiento, pero matemáticamente muy complicado. Es muy complicado.
Vamos a nosotros, para este curso, vamos a utilizar un modelo de amortiguamiento viscoso. Amortiguamiento viscoso, que es el más común, es el clásico. Pero existen modelos matemáticos mucho más complejos, amortiguamientos no lineales, lo que les indicaba, ¿no? El sistema de masa sincrónica, hay amortiguamientos mediante disipadores sísmicos, aisladores sísmicos, ¿no? Entonces esos conceptos están basados en esto, en el amortiguamiento. Y acá lo que les adelantaba, ¿no? El amortiguamiento en una estructura puede estar provisto por el material que lo compone o por dispositivos externos, ¿no? Como son los aisladores sísmicos, disipadores metálicos, etc. El amortiguamiento es algo bien importante en estructuras, especialmente en edificaciones altas. ¿Por qué? Porque el periodo de vibración de una estructura es alto. Nosotros debemos evitar que se genere altas vibraciones. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, cómo se comporta una estructura cuando está sometido a vibración libre. Veamos la diferencia entre un análisis estático versus un análisis dinámico. Lo primero que nos debe diferenciar es la naturaleza de la carga. La carga en un análisis estático se aplica lentamente. En edificaciones convencionales, la carga viva no se lo toma como una carga dinámica, sino como una carga estática. Para edificaciones es 200 kilogramos fuerza metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Para viviendas. Pero esa carga, nosotros al aplicarlo, lo modelamos lo insertamos en el software como una carga dinámica. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa carga viva es, primero, es de magnitud eh, pequeña, ¿no? Comparado con el peso propio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una carga eh, con una magnitud elevada. Segundo, ¿no? Esta carga es, no se aplica de forma repentina, ¿no? No se aplica de forma repentina. Entonces, nosotros podemos realizar esa idealización de que esta carga se aplica lentamente. Otro ejemplo, la carga en las pasarelas, ¿no? Las vigas postensadas no se diseñan para una carga dinámica, aunque sí lo toman en cuenta, la normativa sí lo toma en cuenta mediante eh, el factor de impacto, ¿no es cierto? Factor de impacto dinámico, que aumenta en un 33% cuando aplican la norma HTLFD, ¿no? Entonces, la normativa no te obliga a hacer un análisis dinámico, sino que te da un valor, te da un porcentaje de mayoración de esa carga. Pero en situaciones mucho más complejas, como el tema de sismo, como el tema de viento en estructuras o el tema de explosiones, sí es necesario considerar una carga dinámica. Y estas cargas dinámicas son variables con el tiempo. Pueden ser fuerzas variables en el tiempo o las aceleraciones que varían en el tiempo. Generalmente en el diseño sísmico nosotros trabajamos con aceleraciones. De hecho, vamos a trabajar con un espectro de aceleración, ¿no? En el cual la masa de la estructura va a generar cierta aceleración, ¿no? Las fuerzas inerciales también van a cambiar, ¿no? Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Si la masa es si la aceleración es función del tiempo, obviamente la fuerza también va a ser función del tiempo. Es otra forma de afrontar estos problemas dinámicos.
Otra característica, otra diferencia entre el análisis estático y el dinámico es la respuesta estructural. Nuevamente, si nosotros recordamos nuestros cursos de análisis matricial de estructuras, nosotros solo necesitábamos conocer la matriz de rigidez de la estructura para poder resolver la estructura, ¿no? Para calcular desplazamientos, deformaciones y tensiones. En cambio, en un análisis dinámico, la respuesta estructural no solo va a depender de la rigidez, sino también de la masa y del amortiguamiento. El conjunto de estas tres propiedades nos van a permitir determinar la respuesta estructural. ¿Qué es la respuesta estructural? Deformaciones, desplazamientos, tensiones. Y obviamente con estas tensiones nosotros realizamos el diseño en hormigón armado o en metal. Otra diferencia, la ecuación de equilibrio. Nosotros en análisis matricial utilizábamos esta ecuación ya sea matricialmente o escalarmente para resolver estructuras, ¿no? ¿Qué hacíamos? Comparábamos fuerza es igual a matriz de rigidez por desplazamiento. La fuerza lo obteníamos de las cargas externas y despejábamos el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento es igual a la matriz de rigidez inversa o la fuerza. Y con esto nosotros obteníamos desplazamientos, deformaciones, tensiones. Era sencillo. En cambio, en el análisis dinámico, la ecuación de equilibrio es otra ecuación de equilibrio. De hecho, esta es más general, ¿no? Donde la ecuación de equilibrio no solo depende de la rigidez, sino también depende del amortiguamiento y de la masa. Las fuerzas inerciales dependen de la aceleración que se presenta en la estructura y las fuerzas de amortiguamiento de la velocidad con la cual se desplaza la estructura. Y estas deben equilibrarse con nuestras cargas externas que dependen del tiempo. Miren acá, ya hay otro cambio significativo. La complejidad. El análisis estático es mucho más simple y es menos costoso computacionalmente. En cambio, en el análisis dinámico, la complejidad es mucho mayor. Y lo que les anotaba en la presentación del contenido. Nosotros vamos a tener que aplicar métodos numéricos para resolver esta ecuación de equilibrio. Porque analíticamente no lo vamos a poder realizar. Es casi imposible resolverlo analíticamente. Entonces vamos a aplicar métodos numéricos que son mucho más complejos. De hecho, el programa SAP 2000 utiliza los métodos numéricos que mencionábamos hace un instante, ¿no? Específicamente el método de Newmark. Entonces la complejidad es mucho mayor. Bueno, antes de continuar, les pido que tomemos un descanso de 5 minutos y yo voy a tomar un vasito de agua, por favor. Entonces nos vemos en 5 minutos, por favor.
Bueno, continuemos con la clase. Acá tenemos otra gráfica bastante interesante y bien didáctica, ¿no? Sobre la diferencia entre una carga estática y una carga dinámica, ¿no? Acá podemos ver que el peso propio, por ejemplo, puede ser considerado como una carga estática, ¿no? ¿Por qué? Porque este se va a mantener constante a lo largo del tiempo, no va a sufrir variación. Entonces, es el típico ejemplo de una carga estática. En cambio, una carga dinámica, como puede ser la carga de viento, puede ser la carga vehicular, si la aplicación de esta carga vehicular es abrupta y repentina, o la carga de sismo, o la carga bueno, de viento, ¿no? Eh, son magnitudes, ¿no? Son cargas que tienen una magnitud que depende del tiempo, ¿no? Puede tener distintas direcciones y distintos valores. Entonces la fuerza es función del tiempo. Acá podemos ver también el tema de las cargas. Miren, acá tenemos una carga armónica. Esto lo vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a analizar la respuesta estructural ante una carga armónica, ¿no? Esta carga armónica se puede representar matemáticamente mediante la función seno o coseno, ¿no? Mediante las funciones senoidales o cosenoidales, ¿no? Entonces, esta es una carga armónica, una carga periódica, que varía en el tiempo, pero la función es mucho más sencilla de analizar, ¿no? Acá tenemos otra carga periódica, pero ya un poco la función tiene relativa complejidad. Acá tenemos otra carga, una carga de choque, por ejemplo, ¿no? Puede modelarse con una carga triangular. O las cargas, ¿no? Las cargas generales. Esto puede ser una carga de sismo, por ejemplo, ¿no? En el cual la fuerza sísmica varía conforme avanza el tiempo, ¿no? Este es bastante irregular. Miren, de hecho no creo que podamos desarrollar una función matemática que pueda describir este comportamiento. Es bastante compleja y resolver esto es complejo, ¿no? Mejor es utilizar métodos numéricos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero estos son ejemplos de tipos de cargas que varían con el tiempo. Podemos clasificar las cargas dinámicas en una estructura con o mediante su tipo, mediante la forma de la variación de esta carga, ¿no? Pueden ser cargas periódicas o cargas no periódicas. Las cargas periódicas, como su nombre le indica, son oscilaciones, ¿no? Son cargas armónicas. Acá podemos ver en la gráfica, en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la magnitud de la fuerza. Entonces esta carga cumple ciertos ciclos, ¿no? Oscilaciones, ¿no? Ejemplo de una carga armónica, ¿no? Las maquinarias, ¿no? Las maquinarias generan vibraciones, pero estas vibraciones son armónicas. Es un ejemplo de una carga armónica. Otra carga armónica, por ejemplo, puede ser el movimiento de las turbinas o de las hélices de un barco, ¿no? Ese movimiento generan fuerzas que se repiten en el tiempo. Entonces, es otro ejemplo de una carga armónica. Acá podemos ver, ¿no? Un gráfico. Estas, estas maquinarias generan vibraciones en la estructura, pero estas vibraciones son de origen periódico. Entonces nosotros podemos analizar mediante cargas periódicas. Las cargas no periódicas, ¿no? Pueden ser las cargas de explosiones, pueden ser las cargas de sismo, ¿no? Pueden ser las cargas de impacto, ¿no? Entonces estas cargas no siguen un patrón, ¿no? Acá podemos verlo, ¿no? Una carga de explosión, podemos ver que tiene un pico máximo. Va a existir un pico máximo
y luego de 100. La función, podemos estimar una función, ¿no? Podemos estimar una función que represente este comportamiento o esta carga. Pero miren, no es periódica. Solo se repite una vez. Tiene un pico máximo y luego decae. Lo mismo en una carga sísmica. Acá tenemos una historia de cargas. Miren, tenemos diferentes magnitudes y diferentes direcciones y llega a un punto, a puntos pico. Entonces es una carga no periódica y además es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Típico del movimiento sísmico. Y acá algunas imágenes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el impacto de un barco o una estructura metálica. Este impacto, por la naturaleza de la carga, ¿no? Que es una carga de alta magnitud y en un intervalo corto de tiempo, puede ser analizado mediante el análisis dinámico. Acá también vemos otro ejemplo, la carga de choque. Un vehículo choca una estructura y el choque tiene una alta magnitud y fue, en, fue en un lapso corto de tiempo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, una carga de explosión, ¿no? Una carga de explosión genera ondas de presión que dañan la estructura, ¿no? Y el típico, ¿no? Lo más común, el sismo, ¿no? Acá tenemos una carga sísmica que se produce por el choque de placas tectónicas, ¿no? En un punto llamado hipocentro. Y la proyección de este punto a la superficie denominada epicentro. Y estas ondas viajan a través del suelo. Las ondas no generan desplazamiento. Las ondas transmiten energía y esta energía, ¿no?, se disipa mediante los desplazamientos en el suelo. Mediante desplazamientos en el suelo. Y estos desplazamientos en el suelo generan deformaciones en la estructura. Como la carga por estas ondas sísmicas son de elevada magnitud y son aplicadas en distintos intervalos de tiempo, nosotros podemos o debemos analizar o mediante el análisis dinámico, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que tenemos respecto a las cargas periódicas y no periódicas. Acá tenemos una tabla de resumen, ¿no? Miren, equipos mecánicos, ¿no? La carga es oscilatoria, ¿no? Es periódica, ¿no? Este equipo se mueve de izquierda a derecha, ¿no? El movimiento de izquierda a derecha es una fuerza periódica, y esta fuerza periódica genera vibración en la estructura. Entonces, este es típico, un ejemplo típico de análisis dinámico. Otro ejemplo, ¿no? La carga de impacto. ¿Sí? Acá nosotros dejamos caer un objeto sobre una estructura. ¿Qué es lo que se produce? Una carga de elevada magnitud en un intervalo de tiempo muy corto. Entonces, acá hay efectos dinámicos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando realicemos ejercicios. Vamos a ver cuánto afecta una carga de impacto. Y esto incluso lo podemos hacer experimentalmente en nuestros domicilios, en estas casas, ¿no? Si nosotros tenemos una tabla de madera, la apoyamos sobre dos apoyos, y nosotros nos paramos sobre ella, estoy seguro que no va a fallar la madera. Pero ¿qué es lo que pasa si ustedes saltan sobre la madera? Lo más probable es que se fisure, que colapse incluso, ¿no? Que se rompa. Entonces, ¿por qué no se rompió antes cuando ustedes se han subido lentamente? ¿Y por qué se rompió cuando ustedes dan un brinco sobre él? Y es por el efecto dinámico, ¿no? El efecto dinámico amplifica las cargas internas, o mejor dicho, amplifica la carga externa, y las cargas internas, obviamente, para encontrar el equilibrio deben ser mayores, ¿no?
Y si esta carga interna supera a las resistencias del material, obviamente va a colapsar. Entonces, ese experimento lo podemos hacer en nuestras casas. O otra carga dinámica son las explosiones, ¿no? Acá lo indicábamos, son ondas de presión que viajan por el aire y llegan a la estructura y afectan, ¿no? Afectan a la estructura, ¿no? Y acá podemos ver una función de una carga de explosión, ¿no? Va a tener un pico máximo y va a empezar a decaer. Las cargas de viento. Las cargas de viento también son de origen dinámico, ¿no? Son presiones producto de las velocidades del viento, ¿no? Que afectan a la estructura. Las cargas de ola, ¿no? Esto para el tema de los tsunamis y demás. Tal vez esto no lo vamos a ver o no se va a ver en nuestro medio, ¿no? En Bolivia no tiene mar, pero en Japón, por ejemplo, deben diseñar sus estructuras para resistir tsunamis y es necesario realizar el análisis dinámico para estas situaciones. Y el más común, los sismos, ¿no? Los sismos producto del movimiento del suelo, ¿no? Y acá podemos ver una función de tiempo, perdón, una gráfica de tiempo aceleración. Entonces, a lo largo del tiempo, el suelo va adquiriendo distintas aceleraciones, ¿no? Ejemplos de cargas dinámicas en estructuras. Respecto a la idealización, ¿no? Ya vimos qué tipos de cargas dinámicas se presentan en la estructura. Pero un concepto muy importante es la idealización estructural. Lo que indicábamos en un principio, nosotros vamos a utilizar modelos matemáticos basados en principios físicos, ¿no? En entidades físicas, en propiedades físicas. Obviamente estas propiedades físicas son idealizaciones que nosotros realizamos. El concepto de área, el concepto de inercia, el concepto de rigidez, el concepto de módulo elástico, ¿no? Son idealizaciones que nosotros o que los físicos plantearon para describir el comportamiento de ciertos elementos, ¿no? Ciertos materiales. Son idealizaciones. La idealización estructural nos va a permitir representar el comportamiento real de una edificación mediante un modelo matemático simplificado, pero suficientemente fiel a la realidad. Acá algo muy importante, ¿no? Representar el comportamiento real. Tal vez acá este real no es lo más adecuado, ¿no? Comportamiento casi real sería algo, tal vez lo más preciso, porque no vamos a poder describir de manera precisa, de manera exacta, el comportamiento real de una estructura, porque nosotros nos basamos en hipótesis, y estas hipótesis muchas veces no se cumple con la realidad. Por ejemplo, tema de la linealidad. Los materiales, específicamente el hormigón, es un material no lineal, es un material ni siquiera es elástico. Otro, el suelo, es material heterogéneo, inelástico, incluso anisotrópico. El acero, hasta cierto punto, se comporta de manera lineal, elástica lineal, pero superado la tensión de fluencia, el acero tiene un comportamiento plástico, ¿no? Entonces, miren, estas situaciones nos impiden describir un comportamiento real de una estructura o de un material. Pero por cuestiones prácticas, nosotros asumimos ciertas hipótesis que facilitan el modelo matemático, ¿no? Simplificamos el modelo matemático. ¿Qué logramos con esto? ¿No? Tener un modelo que se acerque a la realidad. Muchas veces no se cumple esto, muchas veces no se cumple esto, pero nosotros debemos tener el criterio poder, para poder seleccionar alternativas, ¿no? Cuando es necesario hacer un análisis lineal, cuando es necesario hacer un análisis no lineal, cuando es necesario hacer un análisis estático, cuando es necesario hacer un análisis final.
¿no? Eso se basa en el comportamiento de la estructura. ¿Cuán próximo queremos que nuestro modelo describa la realidad de la estructura? Entonces, es muy importante la idealización de la estructura. La geometría, ¿no? La geometría. Nosotros necesitamos analizar estructuras, ¿no? Por ejemplo, edificios, ¿no? Nosotros podemos asumir que un edificio está conformado por vigas, columnas, losas o muros, ¿no? Pero eso matemáticamente, ¿cómo lo podemos describir? Mediante algunas formulaciones, ¿no? Formulaciones tipo frame, formulaciones tipo shell o formulaciones con elementos tipo sort. ¿Eso de qué depende? De nosotros, como ingenieros estructurales. Respecto a la discretización, nosotros, a analizar una estructura compleja como es un edificio, no lo podemos hacer de manera matemática, o no de la manera matemática clásica, ¿no? Que es mediante ecuaciones diferenciales. Lo que nosotros debemos hacer es discretizar, es separar a la estructura en un conjunto de elementos, ya sean elementos frame, elementos shell o elementos solid. Ahora, estos elementos se van a encontrar interconectados en ciertos puntos, ¿no? En ciertos puntos que nosotros llamamos nodos, ¿no? Ciertos puntos que nosotros llamamos nodos. Por ejemplo, esta viga se va a interconectar con las columnas en este punto y en este punto. Lo mismo esta viga, ¿no? Se conecta con las columnas en este punto y en este punto. Estos puntos son denominados los nodos. Los nodos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque estos nodos nos van a permitir obtener los grados de libertad del estructura. A mayor, a mayor nodo, mayor grados de libertad vamos a tener en nuestra estructura. A menor cantidad de nodos, menor grado de libertad vamos a tener en esta estructura, ¿no? Entonces, este es un concepto interesante sobre la idealización estructural. Las propiedades de los materiales, lo que les indicaba en un principio, ¿no? El concepto de elasticidad, el concepto de esfuerzo, el concepto de deformación, son idealizaciones que nosotros realizamos, ¿no? Que tratan de describir el comportamiento real del material, ¿no? En un análisis convencional, nosotros podemos plantear el empleo de modelos matemáticos simples, ¿no? Como son los modelos elásticos, modelos lineales. Pero si la estructura es mucho más compleja, si la estructura requiere un análisis mucho más sofisticado, entonces es necesario aplicar modelos matemáticos mucho más complejos, como son los modelos no lineales, los modelos que capturan el tema de la inelasticidad, la degradación de la rigidez. Entonces, tenemos un abanico de opciones, ¿no? Modelos elásticos, modelos no lineales, modelos que consideran inelasticidad, modelos que consideran degradación de la rigidez. ¿Con cuál trabajamos? ¿No? ¿Con cuál trabajamos? Depende de nosotros. Depende de la necesidad de cálculo que requiera la estructura. Para el curso, nosotros vamos a trabajar con modelos lineales, elásticos lineales. Elásticos lineales. Es más, la normativa boliviana trabaja con modelos elásticos lineales y luego aplica factores de reducción, ¿no? Para describir el comportamiento inelástico. Pero la base es modelos elásticos. ¿Cuándo aplicaría modelos no lineales? Si ustedes quieren
capturar, por ejemplo, cargas de colapso de una estructura, ¿no? Entonces, ahí sí necesitan realizar modelos no lineales que incluyan inelasticidad y degradación de rigidez en caso de que estén analizando estructuras de hormigón armado. Si están analizando estructuras metálicas, tal vez un modelo que considere la plasticidad sea el más adecuado. Entonces, depende de la situación y de la importancia de la estructura, optar por distintos modelos matemáticos. Reitero, para nuestro curso vamos a trabajar con un modelo elástico lineal. Otro concepto que nosotros idealizamos, la masa estructural. Nosotros vamos a asumir que la masa se concentra en los nudos, cosa que no es cierto, no es del todo cierto, pero esta idealización nos permite obtener resultados que son bastante cercanos a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo acá una viga simplemente apoyada. Yo lo puedo discretizar como si fueran dos nudos. Acá un nudo y acá otro nudo. En la realidad, ¿qué es lo que pasa? El peso o la masa se concentra en el centro de masa de mi elemento, ¿no es cierto? Ahí se concentra la... Perdón, acá. Acá se concentra la masa, hipotéticamente. Incluso esto es una hipótesis, ¿no? Pero nosotros trabajar con esta hipótesis es un poco más complicada y no es tan práctica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar con masas que se concentren en los nudos. Es decir, acá se va a concentrar la mitad de la masa y acá se va a concentrar la mitad de la masa. Que no es del todo cierto, pero es válido. Es válido porque los resultados que vamos a obtener con esta idealización van a ser muy cercanos a la realidad. Esto lo vamos a ver cuando analicemos sistemas de varios grados de libertad. Vamos a calcular la matriz de masa de nuestra estructura, ¿no? Otra idealización que nosotros realizamos, las condiciones de apoyo. Nosotros asumimos que los apoyos impiden o restringen el movimiento en ciertas direcciones de ciertos grados de libertad específica. ¿Es del todo cierto esa hipótesis? No, no es cierto. Por ejemplo, en una edificación, acá por ejemplo, tenemos acá un elemento que está empotrado, o podemos asumir que está empotrado. Esa es una idealización que nosotros realizamos. Pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Puede fallar, ¿no? este bloque de mortero, ¿no? Entonces, al fallar este bloque de mortero o al fisurarse, ¿qué es lo que va a pasar? Van a existir pequeños desplazamientos en ciertas direcciones de mi elemento. Entonces, no estamos cumpliendo, ¿no? No estamos cumpliendo con la hipótesis de que se impide ciertos movimientos. Pero para cuestiones de cálculo es necesario realizar estas idealizaciones. Acá tenemos otra idealización, ¿no? De un apoyo fijo, no, perdón, de un apoyo móvil. Acá tenemos una idealización de un apoyo móvil. ¿Se cumple del todo esta idealización? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Si es que falla el material del apoyo, no se cumple la restricción de que no existen movimientos en esta dirección. Entonces no estaríamos cumpliendo. Pero son hipótesis, son idealizaciones que es necesario que nosotros los tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resolver las estructuras. Entonces, reitero, son las idealizaciones tratan de describir el comportamiento real de la estructura. Tratan. Tal vez no de manera exacta, pero sí, intentan describir. Y acá ahora vamos a ver algunas aplicaciones del análisis dinámico. Ya en la última parte de este primer capítulo. Acá tenemos la aplicación
en el análisis y diseño sismodesistente. Acá podemos observar un espectro de respuesta o un espectro de diseño. Nosotros vamos a aprender a realizar este espectro de respuesta o el espectro de diseño en función a la normativa boliviana. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se elabora primero? No lo sabemos. No sabemos. Pero en el curso lo vamos a elaborar y vamos a entender cómo trabaja un espectro de respuesta o un espectro de diseño. Y este espectro de respuesta se basa en pequeños osciladores de un grado de libertad. Y aquí es importante el análisis de sistemas de un grado de libertad, ¿no? Porque todo este concepto de espectro de respuesta o espectro de diseño se basan en estos osciladores. Estos osciladores tienen distintos periodos de vibración. Tienen distintos periodos de vibración. Y con estos periodos de vibración van a generarse distintas respuestas, es decir, distintos desplazamientos, distintas aceleraciones, distintas velocidades. Nosotros, con la información que tenemos del periodo y de las respuestas, es decir, aceleración, velocidad o desplazamiento, vamos a poder elaborar nuestro espectro. Un espectro de aceleración, respuesta o desplazamiento. Y la normalización de este espectro nos permite calcular los espectros de las normativas. Bastante interesante esta parte, ¿no? Entonces, todo ese concepto de acá, nosotros vamos a entender o vamos a tratar de entender qué hay detrás de todo esto. ¿Y esto para qué nos sirve? Para realizar el análisis y diseño sismorresistente. Nosotros con este espectro de respuesta vamos a poder determinar tensiones, deformaciones de la estructura. Con este espectro de respuesta nosotros podemos calcular cantidades de refuerzo, podemos determinar las derivas, podemos determinar cortante basal y demás conceptos del análisis sismoresistente. Y también, ¿no? Si nosotros queremos un análisis mucho más complejo, podemos realizar un análisis por capacidad. Ya este análisis por capacidad necesitamos elaborar un análisis tiempo-historia, ¿no? En el cual ya no trabajamos con espectros de diseño o espectros de respuesta, sino trabajamos con una función que describa la aceleración del suelo, ¿no? Que vimos hace un momento, ¿no? Tenemos una función bastante complicada que describe la variación de la aceleración conforme avanza el tiempo. Entonces, con esta información nosotros realizamos un análisis sísmico. Ya no es necesario trabajar con este espectro, ¿no? Esta es otra forma de analizar y diseñar estructuras sismorresistentes. Podemos hacerlo por espectros o por tiempo-historia. Tiempo-historia no lo vamos a tocar en este curso, pero sí vamos a analizar matemáticamente cómo se resuelve un problema en el cual la función es un poco compleja, ¿no? Acá vamos a tocar el tema de los métodos numéricos, método de Newmark, método de la diferencia central, ¿no? Vamos a tocar. Y aquí quiero presentarles también un pequeño video, ¿no? Un pequeño video que demuestra la importancia del análisis dinámico. Primero veamos el video y luego vamos a explicar. Voy a quitar el audio. Miren, ¿qué es lo que pasa con el edificio? El edificio está oscilando. Esta oscilación de este edificio se dio en el temblor del país, creo que era en las Filipinas, no me equivoco. Estaba de moda hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no?
incluso se mandaron videos, ¿no? Videos sobre esta oscilación. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, el edificio está oscilando. Está oscilando. Viene de acá, de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Esta oscilación, ¿cómo lo calculamos? Mediante un análisis dinámico. Y acá entra el tema del periodo de vibración, la frecuencia de vibración. En sistemas de un grado de libertad es fácil calcular esto. Es muy fácil. Pero en el sistema de varios grados de libertad, como son los edificios, ¿cómo lo calculamos? Y acá entra el concepto de los autovalores y los autovectores. Y esto lo vamos a aprender a calcular en este curso. Vamos a calcular los autovalores que nos van a determinar los periodos o las frecuencias y los periodos de vibración. Y los autovectores nos determinan las formas en el cual se desplaza o se deforma la estructura ante esta vibración. Entonces es algo que lo vamos a tocar en este curso. Otro ejemplo de análisis dinámico, las cargas de viento. Acá tenemos cargas de viento y estas cargas de viento, ¿qué generan en la estructura? Van a generar también oscilación. Lo mismo que acá. Acá la fuerza, ¿dónde se ha aplicado? La fuerza se ha aplicado en la base de la estructura, ¿no? En el suelo. El movimiento del suelo ha generado la oscilación de este edificio. En caso del viento, la fuerza, ¿dónde se aplica? En la parte superior de la estructura, ¿no? No sé si escucharon, a mayor altura del edificio, es más propenso a sufrir efectos de viento, ¿no? A predominar la carga de viento, ¿no? Entonces, estas fuerzas de viento generan también oscilaciones en nuestra estructura, generan deformaciones y estas deformaciones generan tensiones internas. Entonces nosotros tenemos que diseñar para que las deformaciones sean controlables, los desplazamientos sean controlables, que no excedan y que no generen tensiones máximas en la estructura, ¿no? Que puedan llegar a colapsar o a fallar a ciertos elementos de estructura. Entonces acá también es la importancia, o se ve la importancia del análisis dinámico. Cargas móviles, ¿no? Las cargas móviles, ya sean por peatones o por vehículos. ¿Esto dónde se da? En pasarelas o en puentes, ¿no? Y un caso icónico del análisis dinámico se presentó en el puente Millennium en Londres, ¿no? Y aquí también quiero mostrarles un pequeño video. Miren cómo oscila este puente. Miren la oscilación que se genera en este puente. Este puente, perdón, esta pasarela fue inaugurada en el 2000. Y en el momento de la inauguración se generó esta oscilación y tuvieron que clausurarla y obviamente tuvieron que realizar reparaciones, tal vez algunos cálculos extras para solucionar el problema, ¿no? Y se volvió a reabrir el 2022. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Cuál es la explicación del fenómeno? Entonces vamos a ver. Este fenómeno es conocido como resonancia, una resonancia inducida. Y acá hay otro concepto que vamos a tocar en este curso. Resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es un concepto bastante importante y bueno, ahorita no lo voy a explicar porque necesitamos entender primero el tema del periodo y frecuencia natural de vibración.
Pero la resonancia puede generar el colapso de una estructura ante pequeñas cargas, ante cargas insignificantes. eh, puede generar el colapso. Y acá lo podemos ver. Miren, esta carga viva, no es alta, no es alta esta carga viva. El motivo por el cual ha sido clausurado y ha sido defaccionado este puente es por el tema de la resonancia. La resonancia hubiera causado el colapso de la estructura. ¿Por qué? Porque se estaban incrementando los desplazamientos. Y recordemos que los desplazamientos generan deformaciones y las deformaciones generan tensiones. Y si esas tensiones son mayores a la resistencia del material, puede generar el colapso de la estructura. Entonces, por eso fue clausurado el puente, por el tema de la resonancia inducida específicamente. Y esto se produce por la sincronización de la carga con el periodo natural de la estructura. Reitero, esto lo vamos a ver un poco más adelante, en el capítulo número 3, tema de las resonancias. Un dato o una información extra sobre el comportamiento de este puente. Los investigadores, los ingenieros que han investigado esta problemática, han llegado a la conclusión de que el problema se debió a la amortiguación negativa. ¿Qué es la amortiguación negativa? Ya vimos un poco sobre la amortiguación, ¿no? La amortiguación trata de contrarrestar la vibración libre de una estructura, ¿cierto? Eso lo definimos hace un momento atrás. Pero ¿qué quiere decir amortiguación negativa? ¿Qué es lo que pasa con la amortiguación negativa? La amortiguación positiva contrarresta la vibración libre de la estructura, ¿no? Lo vuelve a la estructura a su estado inicial ante una excitación inicial. Pero la amortiguación negativa no, es lo contrario, ¿no? Ante una excitación inicial, la amortiguación negativa va a aumentar o va a amplificar la energía de vibración. Entonces, es un concepto un poco más complejo, pero eh, los, los investigadores llegaron a esta conclusión. Y este tema de la amortiguación negativa también se vio en el puente Tacoma. O no, creo que es el Takeda o el Tacoma. Ahorita, mil disculpas por el error del nombre, ¿no? El puente que se cayó en Estados Unidos, el puente colgante, ¿no? Por el tema de los esfuerzos torsionales en la estructura, ¿no? Vino un viento pequeño y colapsó al puente, ¿no? Es tal vez el caso más conocido de colapso de estructuras ante cargas dinámicas. Pero ese puente, muchos dicen que fue por la resonancia, pero no, es un tema un poco más exacto. Ese es el Tacoma Narrows. Gracias por el dato. Ese puente, muchos dicen que colapsó por el tema de la resonancia, pero no es del todo cierto. Hubo otros factores que aumentaron el riesgo de colapso. Uno de ellos es el tema de la concepción estructural. El tablero del puente no era aerodinámico, ¿no? Era rígido, era algo así. Acá tenemos nuestro puente, este puente Tacoma. No, acá está el cable principal, acá están las torres. Y resulta que el tablero era una viga de 2 metros. Era una viga de acero de 2 metros. Y esta viga de acero de 2 metros era maciza. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando era maciza?
Obviamente no era aerodinámico. Entonces, venía el viento y la fuerza de viento era mucho mayor. ¿Cómo lo podían hacer aerodinámico? Realizando pequeñas perforaciones en la viga. Y hay investigaciones bastante interesantes en el cual se planteó esta solución, ¿no? Fue planteada esta solución, pero lamentablemente cuando se planteó la solución, el puente ya estaba por colapsar. Luego hicieron el tema, hicieron una prueba del túnel de viento, ¿no? De un modelo a escala del puente Tacoma, y vieron que realizando estas perforaciones en la viga, el puente iba a soportar las cargas de viento. Entonces, acá se generaron nuevos conceptos, nuevas teorías, ¿no? Acá ya vino el tema del concepto de diseño aerodinámico de estructuras. Lo mismo que acá, gracias a esta investigación, perdón, gracias a esta problemática, se supo sobre el amortiguamiento negativo. Entonces son aplicaciones. Tal vez un poco me, me fui hacia otro rumbo, ¿no? Pero bueno, acá están algunas aplicaciones del análisis dinámico en pasarelas y puentes. Finalmente, tema de las explosiones e impactos, ¿no? Las explosiones e impactos. En Estados Unidos, de lo que pasó con eh, el 2001, ¿no? El 11 de septiembre, no se tenía normativas, bueno, perdón, ni siquiera antes del 2001. Antes de eso hubo una explosión en un edificio, una explosión si no me equivoco, era una fuga de gas que generó la explosión de un ambiente, una explosión de un ambiente, creo que colapsó la columna, ¿no? Y este colapso de la columna generó el colapso global de la estructura, ¿no? Entonces, hasta antes de esa situación, la normativa americana no contemplaba el tema de explosiones. Una vez sucedió ese evento catastrófico, la normativa ya empezó o mejor dicho, los investigadores empezaron a investigar, valga la redundancia, a investigar el concepto de las cargas de explosión, el concepto de colapso progresivo de estructuras, y hoy por hoy la normativa de cargas, la normativa americana de cargas, considera el tema de las explosiones. Lo mismo el tema de impactos. El impacto puede asumirse eh, como una carga de alta magnitud en un corto instante de tiempo, ¿no? Producto del choque de vehículo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones del análisis dinámico. Si existe alguna duda, alguna consulta, pueden hacer conocer. Si está todo claro, Sí, sí, buenas noches, ¿se eh, escucha? sí, sí, te escucho, Luis, ¿no? Sí, 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 ¿se escucha? Sí, sí, Ah, se escucha. ya, una pregunta ahí. Dime, Mm, dime. eh, este, es acerca del amortiguamiento. En estas nuestras estructuras, como por ejemplo un edificio de 8 pisos, ¿se podría saber de alguna manera, se podría determinar este parámetro del amortiguamiento o también tendría que ver con relación a la carga sísmica? Ya, voy a la pregunta, estimado Luis. El tema del amortiguamiento ya lo tenemos conocido. Para hormigón armado es el 5% del amortiguamiento crítico. Pero tu pregunta es sobre
¿cómo podemos determinar tal vez de manera más exacta, ¿no? Este amortiguamiento? Sí, sí. Se puede hacer eso. Eso lo vamos a ver en el capítulo, en el capítulo 2. El día de mañana, tal vez acabemos el capítulo 2 o el día miércoles, perdón, el día jueves. Hay formas de determinar el amortiguamiento crítico, es mediante técnicas matemáticas, pero para determinar el amortiguamiento crítico se deben instalar, eh, se deben instalar dispositivos que capturen las deformaciones del edificio. Nosotros capturando las deformaciones en el edificio, nosotros podemos elaborar un proceso inverso, ¿no? Teniendo estas deformaciones, nosotros podemos calcular amortiguamientos, ¿no? Lo convencional es calcular desplazamientos, ¿no? La ecuación que vimos hace un momento. A ver, vamos a ver acá. Esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. Tenemos acá las incógnitas. Vamos a tener la carga que es función del tiempo, ¿no es cierto? Esto va a ser dato. La rigidez de la estructura lo vamos a tener, el amortiguamiento lo vamos a tener, la masa lo vamos a tener. ¿Cuáles son las incógnitas? Desplazamiento, velocidad y aceleración. Pero recordemos que el desplazamiento, oh, perdón, que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros calculando los desplazamientos podemos determinar ya estas magnitudes y resolver la ecuación. Ahora, el proceso inverso, ¿cuál sería? Nosotros, conociendo el desplazamiento que sufre la estructura, calcular el amortiguamiento. Se puede hacer eso, pero como te indicaba, es necesario instalar dispositivos que capturen este desplazamiento, que capturen la vibración de la estructura, que es costoso, es costoso. Se hizo algunos ensayos, algunas pruebas en edificios en los Estados Unidos, ¿no? Hay información sobre esa situación, pero en nuestro medio me parece muy complicado, o bueno, desde mi punto de vista es muy complicado, primero, obtener estos dispositivos y segundo, generar esta fuerza de vibración en la estructura. Es mucho más complejo, ¿no? Pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Ya. Entonces creo que está todo claro. ¿Les parece si quedamos acá y nos vemos el día de mañana para ya comenzar con el tema de vibración libre? Listo. Bueno, entonces, si no hay dudas ni consultas, quedaremos acá. Voy a detener la compartir. Voy a dejar de compartir. Bueno, tengan muy buenas noches y será hasta el día de mañana.